bendice tu palabra y el consejo del espíritu de la profecía en esta hora, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Dígale al que está cerquita de usted: prepárate para recibir vida. Prepárate para recibir vida. Vida es movimiento. ¿Quieren decirlo conmigo? Vida, ¿qué cosa es? Los muertos nada saben, los muertos no se mueven. Los vivos son los que tienen pensamientos y memoria. Por eso vida es igual a movimiento. Ustedes trajeron su folleto a esta reunión, y si me están siguiendo a través de la vía cibernética, busque su folleto, abra su folleto para que lo empiece a marcar en forma especial. Hoy vamos a estar hablando de la primera lección. Noten bien, ¿quién dijo Dios? ¿Qué dijo Dios en el Edén al ver que Adán estaba, solo? Génesis capítulo 2, versículo 18. Y alguno de ustedes va a decir: bueno, pastor, pero parece que el tema es para los solteros. No, aquí vamos a hablar de todo el contexto de la soledad. Dios dijo: no es bueno, ayuda mi iglesia, que el hombre esté solo. Le haré, ¿qué dice aquí? Le haré una ayuda idónea para él. Punto principal: nadie fue creado para vivir aislado. Nadie. Hemos quizás encerrado este precioso versículo de Génesis capítulo 2, versículo 18, para decir una gran verdad. No es bueno que el hombre esté solo, pero en todas sus facetas. Dios nos hizo con la capacidad de familiarizarnos. Dios nos hizo con la capacidad de podernos socializar. Por eso nadie fue creado para aislarse. La compañía es parte del deseo de Dios. Y quizás alguien está diciendo: pero pastor, fíjese, yo soy un soltero feliz, yo soy una soltera feliz, yo soy un viudo feliz, tranquilo, una viuda feliz, claro, pero yo no estoy hablando del mero hecho o estrictamente de la compañía del esposo o la esposa. Estoy hablando de que aún esa persona se familiariza con sus nietos, se familiariza con sus vecinos, se familiariza con sus seres queridos, amados, compañeros de trabajo. Pero vivir completamente solo, aislado, va en contra del deseo de Dios. Dios anhela que nosotros nos involucremos los unos con otros. Varias de las tremendas órdenes que ha dado Dios para el ser humano tiene que ver con la coinonía. O a ustedes se les olvidó, o a mí se me olvidó la cantidad de veces que Jesús ha dicho: amaos, ayuda a mi iglesia, a los unos. Ahí tiene que haber alguien más. Si no, Jesús hubiese dicho: ámense ustedes solos. Al esposo le dijo: ama a tu esposa como a ti mismo. Ámala como a ti mismo. Y cuando da ahora otra ilustración del amor del esposo a la esposa, dice: ámala como Cristo ama a la iglesia. Así que en la iglesia hay gente. El contexto está hablando de que hay que familiarizarse. Las órdenes de Dios es de nosotros mezclarnos con los demás. Y hemos iniciado una hermosa jornada titulada Vida. Vida tiene que ver con visión, tiene que ver con identidad, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con aceptación. Y ustedes y yo vamos a caminar esta jornada de estudio sumamente importante. ¿Cómo desea Dios entonces que vivan sus hijos? Salmos capítulo 133, el versículo 1 dice: hey, mirad, date cuenta, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué palabra dice ahí la palabra de Dios? Habitar los hermanos igualmente en uno, o habitar los hermanos en armonía. Habitar es coexistir con alguien más, es relacionarse,
Habitar tiene que vivir, tiene que demostrarnos es vivir con alguien más. Nosotros aquí habitamos juntos. Muy bien, la iglesia tiene un principio de coinonía, de amarnos, respetarnos los unos a los otros, porque la vida de la familia de la fe tiene que ver con relacionarnos. Por eso cuando yo oigo a alguien que me dice en mi ministerio, pastor, ¿sabe qué? Yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que visitar la iglesia, yo llevo mi propia iglesia aquí en mi casa. Parece bonito eso se escucha bonito, ¿ves? La misma persona creando su propio entorno religioso. Yo tengo aquí mi propia iglesia en mi casa, no tengo que ir a ninguna otra. Bueno, ¿cuánto de tener su propia iglesia en su casa le está beneficiando? Cuando Dios dijo desde el principio que no es bueno que estemos solos. Y en el Nuevo Testamento nos invita a congregarnos. El Nuevo Testamento nos invita a que nos tenemos que congregar. Hay bendición en habitar los hermanos juntos en armonía. Dice el corito, porque allí envía Jehová, dice la Biblia. Y el corito, ¿qué dice el corito? Porque allí envía Jehová su bendición. ¿Y qué otra cosa? Ayúdenme, iglesia. Y la vida eterna. Algo bonito hay en acompañarnos. Cuando uno de nosotros se desanima, no es lo mismo desanimarse solo y que no haya nadie al lado que le recueste su mano en el hombro y lo anime. Así que Salmos nos invita a entender esto. Ahora Gálatas, el capítulo 6, versículo 2, que fue nuestra lectura bíblica para esta noche, nos dice, ¿qué cosa? Sobrellevad, aquí hay otra cosa más. Sobrellevad los unos a los otros sus cargas y cumplid así la orden de Dios. ¿Y cuál es la orden de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? En que habitemos los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Qué bueno es saber que nosotros pertenecemos a la familia de la fe. Pero el espíritu de profecía nos va a aconsejar a nosotros en esta noche algo muy importante para que no nos creamos que somos nosotros solos y llegamos ya al grupo y no cabe nadie más. El espíritu de profecía hoy nos va a ayudar a entender que si somos muchos, la bendición necesita expandirse. Y si somos pocos, esa misma bendición necesita expandirse. Usted está disfrutando del curso a la iglesia del programa Vida. Esta es la lección número 1. ¿Qué dijo Moisés sobre liderar a mucha gente? Yo quiero que ustedes abran su Biblia en Deuteronomio, terminando ahí el Pentateuco, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. El capítulo va a ser el capítulo número 1 y vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Repito, Deuteronomio capítulo 1, versículo 9 en adelante. El pastor está enseñando en esta noche y la iglesia está recibiendo bendición, ¿verdad que sí? Así que es importante, la proclamación del evangelio y la enseñanza van al unísono. Y hemos entrado en esta linda jornada para juntos crecer y meditar en los principios que el Señor nos ha dado. Vamos al versículo número 9. Había mucha gente. Dios pone a Moisés como líder de la gente. Y dice el versículo número 9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo, ¿qué cosa? Yo solo no puedo llevarlos. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en la multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus, ¿qué dice ahí? Varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Moisés de repente dijo,
hay mucha gente. Y si yo solo me encargo de nutrir a toda esta gente, de resolver cada una de sus dificultades, algo me va a pasar a mí. Jehová no quiere eso para mí. Total, no voy a poderlo hacer. Y quizás ya alguien está haciendo la analogía: pastor, con razón, usted no puede hacer todas las cosas solos acá. Bueno, si ustedes quieren traer la analogía a la vida de la iglesia local, tienen toda la razón. Como familia que somos, no toda la responsabilidad cae sobre los hombros del ministro. La misma palabra del Señor en el Nuevo Testamento presenta que el ministro ordenado ha sido ordenado para una específica responsabilidad. ¿Cuál es? La proclamación de la palabra del Señor, la edificación de la iglesia. Pero ¿saben algo? El rebaño está compuesto por ovejas, y para que el rebaño se multiplique, las ovejas son las que se multiplican entre ellas mismas. Las ovejas son las que provocan la multiplicación en bendición. ¿Se pueden ustedes imaginar que de repente nadie más entre aquí por miedo a que no sepamos cómo dirigir tanta gente? Pues el Señor hizo provisión para eso. Dijo: no se tienen que preocupar. Tienen que predicar el evangelio a toda tribu, a toda lengua, a tiempo y afuera de tiempo. Y con el asunto ese de que llegue mucha gente, no se preocupen, porque hay un plan, hay algo establecido para que esto se lleve a cabo. Y desde Moisés lo estamos viendo. Moisés dijo: hay que escoger gente prudente, gente dedicada, entendidos. Aquí los llama expertos. Pero ¿saben qué? No ponga usted ahora en su mente que usted no puede ser capaz de recibir la bendición y la capacitación de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no llama a expertos capacitados. Dios no llama a capacitados. Dios capacita a los que llama. ¿Alguien dice amén a eso? El contexto de lo que está pasando aquí: está buscando Moisés para que se pueda trabajar toda la multitud, hombres que se dediquen al Señor, hombres que amen al Señor y que le crean al Señor, que pueden ser canales de bendición. Y cuando traemos eso al contexto de la iglesia, tenemos que entender que es imposible que un solo hombre conduzca a una gran multitud. La palabra del Señor lo presenta claramente: un solo hombre no lo puede llenar. ¿Cuál fue el consejo que le dio Jetro a su yerno Moisés cuando lo vio abrumado de trabajo? Vamos a Éxodo capítulo 18, los versículos van a ser del 17 en adelante. Éxodo capítulo 18, del 17 al 23. Miren el consejo de este hombre que amaba al Señor y le dio el consejo a Moisés. El versículo 17 dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que estás haciendo, te estás gastando, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo, como dice la Biblia, tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos serán, y sigue diciendo, los que juzgarán al pueblo. Ellos serán los que estarán encargados. ¿Cuál es el principio de lo que estamos hablando en esta noche? De que el trabajo en la familia de la fe no es de uno. El trabajo, la Biblia está presentando que desde la antigüedad Dios no encargó a uno y solamente ese. El mismo Jesús no
no tuvo un equipo Jesús de 12 hombres que Él llamó y los equipó, los capacitó para que hicieran la tarea? Bueno, el espíritu de profecía, y hoy yo he traído algunas citas, nos da un consejo para que la iglesia adventista del séptimo día, aquí en la ciudad de Dallas, nuestra hermosa iglesia de Pleasant Grove, pueda crecer en bendición. Y lo primero aparece en Joyas de los Testimonios, el tomo número 3, las páginas 84. Dice, la formación de pequeños grupos, léalo conmigo, como base del esfuerzo cristiano, escribió ella, ¿qué cosa? Me ha sido presentada por uno, ¿qué cosa? Entonces, si la formación de pequeños grupos, de grupos en los hogares, fue presentado por alguien que no ha cometido un error, pregunto yo, amada iglesia, ¿nos conviene a nosotros seguir ese consejo? Claro que nos conviene seguir ese consejo, porque hay alguien más todavía que necesita de Jesús. Hay alguien más que no ha conocido este precioso mensaje, y ese alguien está cerca de su casa. Ese alguien está entre su familia. Ese alguien trabaja con usted. Por lo tanto, este mes de noviembre y el mes de diciembre, sin detenernos, las 5 personas que el Señor ponga en su corazón, usted las va a escribir en una libreta, en un papel, la va a poner en un lugar visible en el carro, donde usted quiera, la escribe en su teléfono, pero vamos a empezar a orar por nombre y apellido por estas personas. Y más adelante, si el consejo fue que fue mostrado por alguien que no erra, que no ha cometido un error, vamos a seguirle el consejo y vamos a juntarnos en pequeños grupos. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en pequeños grupos? ¿Cuál es la bendición de trabajar en pequeños grupos? Le voy a dar la primera. La primera bendición la va a recibir usted como canal de bendición. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien me dijo, no, pastor, es que mi casa es muy pequeña. No, pero es que mi casa es muy grande, nos vamos a sentir solos. No, mi casa es muy lejos, me han dicho uno. Mi casa es muy cerca. Es que los muebles de mi casa son muy cómodos. Es que los muebles de mi casa no son cómodos. Es que ahora mismo el aire acondicionado está dañado. Ay, pastor, es que el termostato de mi casa, el aire no baja y siempre está muy frío. Lo que estamos hablando, ¿tiene que ver con la casa? No tiene que ver con la casa. Tiene que ver con ese grupo íntimo y pequeño de bendición que el Señor quiere lograr en su casa. Y usted, como anfitrión de esa casa, prepárese, va a ser el primero en recibir la bendición de lo alto. En usted estar disponible, como lo estuvieron estos hombres para ayudar a Moisés. ¿Cuál es el beneficio? Liderazgo cristiano. Vamos otra vez al espíritu de profecía, página 54. Cuando Moisés tenía muchas cargas, el Señor hizo surgir un Jetro como consejero y ayudador. ¿Quién era Jetro en la vida de Moisés? Su suegro. El consejo fue aceptado y las cargas que pesaban sobre él fueron repartidas entre otros, y se logró un doble objetivo. Moisés fue aliviado y tuvo una mejor oportunidad. ¿Para qué cosa? Para su vida. Sigue diciendo la cita: los hombres aprendieron a llevar responsabilidades, calificándose para trabajar en posiciones de confianza, con el fin de que Israel no se acostumbrara a mirar a un solo hombre y pensar que nadie podía hacer algo por ellos, a menos que el asunto fuera presentado delante de este hombre. Ustedes saben que a mí me da mucha tristeza ver cientos y cientos de iglesias en esta ciudad donde la gente simplemente se acostumbra a escuchar lo que dice el pastor. Y es lo que él dice, y no estudian su Biblia, no tienen un grupo de bendición en su hogar. ¿Saben qué? Yo con mucho respeto lo digo, pero ese pastor está privando de bendición a esos hogares.
Cada día el esfuerzo de que la atención sea para el predicador, lo vemos a diario. Lo vemos en la televisión, lo vemos en las iglesias cerca de nuestra casa. La atención al que está hablando. Él es el único que conoce, Él es el único bendecido, Él es el único que está prosperando. No, mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice que la tarea aquí en esta sagrada iglesia no es mía sola. Y mi responsabilidad como ministro ordenado en esta hora, en la etapa de la iglesia adventista del séptimo día, aquí en Dallas Pleasant Grove, es capacitarnos, orientarlos para que usted también reciba bendición. Para que usted también vea el gozo, la alegría que es traer a alguien al redil. El espíritu de profecía lo enseñaba anoche en el programa en vivo. Decía que una cita impresionante, que el que no está haciendo la obra finalmente va a caer en inercia espiritual, va a morir espiritualmente, porque algo el Señor ha preparado para que nosotros, haciendo la obra, podamos ser de bendición para otros. ¿Cómo debemos considerar los consejos bíblicos? El Ministerio de Publicaciones, la página 324 dice: una frase de las Escrituras tiene más valor que 10,000 ideas o argumentos humanos. Alguien que diga amén a eso. Aquí nos podemos sentar a hablar de la mejor estrategia. Y yo recuerdo cuando yo era un niño, uno de los evangelistas de mucha experiencia en mi hermoso país, Puerto Rico. ¿Sabe qué le llegó a hacer en la tarde o ya cerrando los años 70? Llevó un televisor a la carpa, un televisor a colores, y lo ponía sobre una mesa. Y a las 6:30 de la tarde prendía la novela. Y la carpa se llenaba. Y cuando estaba la carpa llena, arrancaba el cable del televisor, el televisor se apagaba y él salía a la escena. Y decía: ¿vieron lo que le pasó a Marco Antonio y a Genoveva? De eso vengo a hablarles. Y la gente se quedaba así. Eso podía ser un método para alcanzar la gente, y no dudo, yo lo vi cómo le funcionó a él. Pero ¿será que nosotros nos tenemos que sentar aquí a buscar una maroma más, un invento más humano? ¿Saben por qué les digo eso? Porque hay muchísimas iglesias que lo que están es haciendo inventos. Los pastores salen del techo volando, las plataformas se levantan, los músicos cada día son más estridentes, métodos humanos para ganar la atención. ¿Sabe? Yo no dependo de ninguno de esos métodos, porque es mejor seguirle el consejo a una frase escrita en la sagrada palabra del Señor que buscar 1000 métodos humanos. Y la palabra del Señor ha dicho que si nosotros nos dividimos en grupos en los hogares, si nosotros llevamos la bendición a un grupo más íntimo, si nos amamos los unos a los otros y sacamos tiempo para estudiar la Biblia, no solamente será bendecido usted, sino también usted bendecirá a alguien más. ¿Para qué yo tengo que inventar otra cosa? Ningún método humano va a sustituir lo que Dios nos ha dicho. Servicio Cristiano, página 92. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Y si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en grupos de obreros. Entonces, el consejo que fue dado por alguien que nunca ha errado funciona para la iglesia de 2,000 miembros. Si un día, el espíritu de profecía está diciendo aquí, si un día nosotros llegamos a ser 3,000 miembros, vamos a tener que tener grupos pequeños, porque ese es el consejo. Pero si un día, como lo fuimos, 2, 3 o 5, también es necesario que el grupo pequeño y el grupo en los hogares se dé. ¿Saben de qué yo estoy hablando?
Estoy hablando de la vivencia. Diga conmigo la palabra vivencia. La vivencia de la iglesia del primer siglo. De eso es que yo estoy hablando. La iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, la iglesia que el Señor estableció, no ponían un televisor para que la gente llegara. La Biblia dice que se añadían cada día los que estaban siendo salvos. ¿Saben por qué? Porque el capítulo 2, versículo 42 del libro de Hechos dice que se reunían en las casas. Era en las casas que el fervor empezaba, las oraciones eran contestadas. Y algo que me gusta del capítulo 2, versículo 42 es que y comían pan en las casas y oraban. Y eso como que aplica, ¿verdad?, a la familia hispana. Alguien que diga amén a eso. Tiene que haber pan, tiene que haber una tortilla, tiene que haber algo, porque si no, la visita no es visita. Es lindo cuando la persona que recibe las personas en su hogar, entre todos buscan algo que comer. Entre el pan y la conversación empieza la coinonía. Nos empezamos a sentir hermanos de verdad, porque el fin es un fin de bendición. Qué interesante. Hoy ustedes necesitan, al igual que yo, salir de aquí con una decisión. Y es de una u otra forma involucrarse. Ustedes recuerdan la serie de 12 preciosos temas que estuvimos hablando aquí. Todo miembro, pues bueno, llegó la hora. Llegó la hora. Y esta linda jornada de vida nos invita a tomar una decisión, entendiendo que es el plan divino, que su iglesia trabaje organizada en grupos pequeños. Deseo unirme a uno de los grupos y trabajar para Dios. Hermanos queridos, esto no debería ser un proyecto de aquí a mayo. Yo estoy hablando de que debería ser el estilo de vida de esta iglesia. No lo tome como un programa más. Tómelo de una vez y para siempre en su vida como un estilo de vida. Alguien me dijo, pastor, si no llega a ser por los grupos y los estudios a los cuales yo me he involucrado, mi vida espiritual hubiese quebrantado ya hace mucho tiempo. Gloria a Dios por ese testimonio. Gloria a Dios que alguien un día escuchó al pastor diciendo hay que hacer algo para gloria del Señor. Asegúrese esto, si usted decide ser canal de bendición, prepárese, porque las bendiciones que no ha recibido hasta ahora, por usted ser canal de bendición, el Señor se las va a dar. No ayude a Satanás, no lo ayude en desanimarse usted mismo. Eso es trabajo del enemigo y no puede con los que estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Él trata y desanima y busca y murmura y dice, pero no puede. ¿Dónde estaría yo si estuviera desanimado ahí sentado diciendo, no, ¿para qué le voy a hablar estas grandes verdades a mi iglesia? ¿Para qué voy a sacar tiempo en decirle estas cosas a mi iglesia? Si total no va a pasar. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarían también ustedes? Pero yo creo firmemente en el consejo de la Biblia. Y si un día Dios a través de Jetro bendijo a Moisés y aquel pueblo vio milagros, porque aquel pueblo vio milagros y caminó todos esos años por la organización de pequeños grupos de organización, de igual forma en nuestros días tú y yo tenemos un mensaje especial que compartir y alguien se va a sentir mejor en el grupo íntimo del hogar antes de la gran reunión que a veces no, es que no quiere venir a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Si lo empiezas a invitar desde tu casa sí quiere ir. Y si le pones pan, llega más rápido. ¿Alguien dice amén a eso? Hasta eso Jesús llegó a hacer. Un punto que tuvo que un día pararse nuestro Salvador y decir, oye, ustedes están detrás de mí por los panes y los peces. ¿Qué decía Jesús ahí? Jesús decía que cuando Él le hablaba a todas esas multitudes, quiero que sepan, los sentaba de 10 en 10,
de 50 en 50. Es un principio que Jesús usó. Les daba comida. Otro día iba caminando con los discípulos y dice la historia en el Evangelio que dijo: ya llevan 4 días. El día del milagro de los 5,000, Jesús dijo: ya llevan 4 días detrás de mí, ya casi se desmayan, denle vosotros de comer. Y esa es la frase que necesitas llevar a tu casa en esta noche. Somos nosotros los que le necesitamos dar de comer a los que no tienen esperanza, a los que no saben en quién confiar, porque los gobiernos, amada iglesia, cada día están más confusos. Las historias que estamos viviendo en la sociedad cada día están en una debacle constante. Y muchas de nuestras familias hispanas en esta ciudad andan buscando en dónde poner su confianza. Algo vi y veo en los países donde hay pobreza, donde no hay un carro, claro, se camina, donde no hay comida, se espera, se comparte, pero donde no hay circunstancias como las que tú y yo tenemos acá, la esperanza crece, la confianza es distinta. Yo recuerdo haber estado enfermo de una fiebre que casi me lleva en un precioso país, y cuando yo pensaba en medicinas, el que tenía de frente estaba pensando en orar por mí. Y yo decía: si yo llego a estar en mi casa, yo sé qué medicina tomar, pero ese no sabe de medicina, ese no ha visto medicina, y si la hay no tiene dinero para comprarla. Su única confianza está ¿en dónde? En el poder de la oración. ¿Y sabe qué pasó? Oró por su pastor y lo sanó en el nombre de Jesús. Y aquella tarde yo pude predicar en la ciudad capital, allá en La Habana, Cuba, después de que un ministro del Señor que nunca o ha visto un pote de medicinas ya expirado, porque a eso me lo dijo él, oró por mí en su total confianza en el Señor. Así que empecemos a darnos cuenta de que el Señor sí anhela usar nuestro hogar, nuestros talentos para bendecir a alguien más, y que por la gracia del Señor podamos cantar victoria. Así como Moisés vio milagros y prodigios, nosotros también en nuestros días con la gente. Eso es lo más importante. En mi iglesia lo más importante son las personas. Si se llevan todos estos bancos una noche y los sacan, están atornillados, por cierto, pero si se los quieren llevar y los sacan por una puerta, yo no los voy a extrañar tanto, sin que, al contrario, que se vayan 5 o 6 por esa misma puerta. Lo más importante aquí son las personas, y yo quiero ver más personas en la casa de Dios. Ese es mi anhelo. Como pastor de esta iglesia, quiero ver más personas. Así como un día entró mi hermano Luis, un miércoles en la noche, y nos tomamos todos de la mano aquel miércoles. Así como Luis trajo su linda familia y sus hijos, por cierto, estoy listo para bautizar a Emanuel. Es el que me falta. Es el que me falta. Cuando pasó Emanuel, mi querida hermana Susi y Merari, aquel día del pastor, y tocaron mi corazón de forma especial, recordé el bautismo de Susi. Recordé el bautismo de Merari. Pero dije: ¿y Emanuel? Así que el pastor está listo y Emanuel está listo para ser bautizado. Así como un día Luis entró a la iglesia, así yo quiero que sigan entrando familias. ¿Amén, iglesia, sí o no? Sigan entrando familias a la casa del Señor. Que nuestra decisión sea ser parte de este hermoso proyecto de vida. Vamos a vivir la vida genuina que se vive en la casa del Señor, la de ganar almas para Cristo Jesús. Vamos.
una misión hay que cumplir, llevar esperanza al mundo que sufriendo va sin rumbo. Somos el pueblo de Dios, nuestra esperanza es firme. Confiamos en Dios que pronto por nosotros volverá. Es momento de entregarlo todo, de vivir por la verdad, de ser fiel hasta el final. Si unidos trabajamos con todo fervor, milagros veremos con la ayuda de Dios. Si hoy consagramos nuestro corazón, el Espíritu Santo nos dará el amor para darlo todo por la causa de Dios. La invitación hecha está, solo valientes la aceptarán. Estos verán maravillas cada noche, cada día. Hoy yo prometo entregar todas mis fuerzas a predicar esas palabras que un día me enseñaron la alegría. Es momento de entregarlo todo, de vivir por la verdad, de ser fiel hasta el final.